una letra. Puede ser una letra, totalmente. De un libro o de toda una enciclopedia, ¿vale? Un error de una letra. Eso ya puede desencadenar una enfermedad. Ahora encontrarla es muchísimo más sencillo, porque la tecnología ha evolucionado muchísimo. De cuando yo empecé ahora no tiene nada que ver. La tecnología ha evolucionado de tal manera que se puede secuenciar el genoma de una persona con relativa facilidad y coste barato, en realidad. Y sobre todo enfocado, por ejemplo, en nuestro caso, a la biomedicina, ¿no? Porque no solo ha servido para nuestro campo, también ha servido para muchos otros campos. Nosotros nos centramos en ataxia de Friedreich, una enfermedad pediátrica. Sí que es verdad que hay muchas veces que aparece un poco más tarde, ¿no? Cuando la persona ya está, ya gracias a la difusión que se ha hecho por los medios de comunicación, pues como veis, pues la mayoría de ellos en un poco tiempo terminan en una silla de ruedas. De aquí a unos años, no creo, de pocos años no. Pero soy positiva. Tengo esperanza y soy perseverante también. Muy bien. Hoy entrevistamos a la doctora Pilar González Cabo, experta en edición genética y enfermedades raras. Pilar lidera investigaciones pioneras en la Universidad de Valencia y el INCLIVA para reescribir nuestro ADN y encontrar una cura a enfermedades como la ataxia de Friedreich. Tras las 5 preguntas rápidas, hablaremos de cómo funciona el CRISPR, el reto de las enfermedades invisibles y si de verdad estamos cerca de poder editar cualquier error en nuestro código genético. Si quieres apoyar a los invitados y al canal, suscríbete, dale a like y comenta lo que opines durante el vídeo. Cada pequeño gesto cuenta. Y ahora sí, empecemos. Este episodio ha sido posible gracias al apoyo de todoespecias.com y stockpiezas.com. Más información en el primer comentario. Ahora te dejo con el episodio. ¿Qué 3 palabras definen mejor qué haces o a qué te dedicas? Pues investigación, enfermedades raras y perseverancia. ¿Qué 3 palabras definen mejor quién eres o cómo eres? Mira, soy positiva. Eh, Tengo esperanza y soy perseverante también. Muy bien. De todo el trabajo de tu equipo, investigando la ataxia, ¿cuál ha sido el avance que más alegría te ha dado últimamente? Pues cada vez que encontramos algún fármaco que parece que pueda servir para mejorar esta enfermedad, aunque todavía no hemos encontrado el definitivo, pero cada vez que encontramos algo así, nos ayuda a seguir. Ujú. Creo que llevas como 20 años investigando, más o menos. ¿Qué has dejado de creer en genética que antes dabas por sentado? Uy, yo creo que cuando yo empecé ya sabía que la genética era mucho más complicada que las leyes de Mendel, pero ahora cada vez más, porque al entrar la epigenética tan fuerte, eh, todo tiene, todo tiene su granito de arena que influye en este tipo de enfermedades. Y hay Muy mucha bien. variabilidad. Y la última pregunta de la ronda rápida. Si mañana la edición genética no tuviera límites de presupuesto, ¿qué sería lo primero que harías? Uf, pues poner a mucha más gente a trabajar y entonces de esta manera seguro que avanzaríamos mucho más, ¿no? Muy El bien. caso más claro ha sido el COVID, o sea que Mm, es un buen ejemplo. Pues esas son las 5 primeras preguntas de la ronda rápida. Ahora ya podemos hablar más tranquilamente de todos los temas que tengo ahí sobre la mesa. Vamos a hablar un poco del futuro de la genética. Vamos a hablar del CRISPR. Vamos a hablar de las enfermedades invisibles, enfermedades raras. Y antes, para empezar, como primer tema, como primer bloque, vamos a hablar de ese manual de instrucciones que todos tenemos dentro. Y para entenderlo mejor, para todos los que nos estén viendo, de forma muy sencilla, como si se lo tuvieras que explicar a un niño, ¿qué es exactamente una enfermedad rara? bueno, enfermedades raras son aquellas, por definición, que las padecen un número de personas muy bajo, ¿vale? Pero si lo cogiéramos en un contexto, la cantidad de personas que padecen enfermedades raras, porque hay más de 8.000 enfermedades raras, pues es un número muy alto. La verdad es que las cifras bailan un poco, pero, por ejemplo, en España se estima más o menos que 3 millones de personas
padecen una enfermedad rara, pero hay algunas que son raras o ultra raras y a lo mejor hay un paciente a nivel mundial incluso. Entonces, el problema de las enfermedades raras al final es que al no ser prevalentes se les da menos valor, se ha mostrado menos interés tanto en investigación como en financiación para poder trabajar en ellas. Y para entender un poco mejor esas enfermedades que normalmente son genéticas o hay otro tipo de enfermedades que no sean genéticas, me gustaría entender también eso, ¿qué es una enfermedad genética? Vale, mira, la gran mayoría también de las enfermedades raras, pues sobre un 80% son enfermedades genéticas. Es decir, son el problema lo llevamos en nuestras células, en lo que se conoce como el ADN, ¿no? Ese Ujú. material genético que tenemos cada uno de nosotros y que heredamos de nuestros padres. Entonces, como te digo, el 80% de estas enfermedades viene ya escrito en ese ADN. Entonces, pero hay un 20% que son adquiridas o que puede ser por un entorno, o sea, que no lo llevas en el ADN. O puedes tener una cierta prevalencia por tu código genético, pero no es hereditario. Entonces, ¿cómo pueden ser heredadas esas enfermedades? Pues hay varios tipos de herencia, pero básicamente tenemos las que son dominantes, es decir, que simplemente con que heredes una parte, nosotros heredamos la mitad de nuestro material genético del padre y la mitad de la madre. Pues entonces las dominantes en realidad con que te venga de uno de los padres, ¿vale? El cambio que produce esta enfermedad ya la vas a desarrollar. Sin embargo, las recesivas, pues tienes que heredar tanto del padre como de la madre este error que va escrito en nuestro ADN. Y entonces es cuando la desarrollarás, ¿no? Tienes que tener dos copias, que se dice. Pero como te he dicho al principio, esto que parece que sea como una letra que se cambia en el escrito que llevamos en nuestras células y es la que va a producir la enfermedad, pues luego dentro de esas enfermedades hay una variabilidad muy grande. Y eso es porque hay algo más que está haciendo que unos pacientes desarrollen de una manera la enfermedad u otra. Entonces son mucho más complejas muchas veces que otro tipo de enfermedades, ¿no? Y esa es la parte que se está ahora haciendo mucho hincapié o se está estudiando mucho, que es la parte de la epigenética, ¿no? No solo la genética, que tiene un factor claramente que tiene un peso muy grande, pero la parte de la epigenética también es importante, ¿no? Para ver cómo vas a desarrollar esa enfermedad a lo largo de tu vida. Has comentado algo que es muy, muy curioso, que es como si una letra estuviera mal en Sí. la definición del ADN de nuestro cuerpo. Y para hacernos una idea de lo que buscáis para solucionar ese tipo de cosas, si te imaginas que, por ejemplo, el ADN es un libro, ¿qué estáis buscando? ¿Una página, una palabra o un párrafo? O sea, ¿cómo de pequeño es lo que No, estáis buscando? una letra, puede ser una letra, totalmente. De un libro o de toda una enciclopedia, ¿vale? Un error de una letra. Eso ya puede desencadenar una enfermedad. O sea que lo que pasa es que hay distintos tipos de mutaciones genéticas, ¿vale? Entonces, la más sencilla o la más básica es la que te acabo de decir, es decir, un cambio de una letra. Y luego hay deleciones, es decir, trozos que se van de un gen, que es la estructura o la unidad funcional, ¿no? de nuestro genoma, que es el que va luego a convertirse en esas proteínas que trabajan en nuestras células. Pues puede ser que una parte de ese gen se elimine, puede ser que se inserte algo y que eso interfiera en esa proteína final que tiene que aparecer, ¿no? O puede ser, por ejemplo, como en nuestro caso, que nosotros estamos centrados en un tipo de enfermedades, que son las enfermedades por repeticiones, en las que se inserta eh, unas repeticiones de esas letras que hacen que al final aparezca la enfermedad. Son un poquito más, bueno, son distintas mutaciones, un poco más a lo mejor complicadas, pero bueno, cada uno con las que trabaja pues verá que las suyas son las más complicadas, Ujú. ¿no?
pero son Entonces, digamos distintas. que Tienes muchísimos tipos de mutaciones para que desarrolle una enfermedad. ujú, cada una de nuestras células tiene como una enciclopedia dentro. Dentro de esa Ujú, enciclopedia hay una sola letra que cambia y ya eso produce una enfermedad, y vosotros intentáis localizar esa letra. ¿Qué es lo difícil? ujú. ¿Encontrar esa letra o modificarla? ¿Qué es lo más complejo? O las 2 cosas. No, no, modificar. A ver, ahora encontrarla es muchísimo más sencillo, porque la Mm, tecnología ha evolucionado muchísimo. De cuando yo empecé a ahora, no tiene nada que ver, ¿no? Ahora ya nos podemos secuenciar un genoma entero y ahora el problema es que somos capaces de detectar tantos cambios que lo que hay que saber es si ese cambio de verdad es patológico o no, que ese es otro tema distinto, ¿vale? Hay cosas que están muy bien descritas porque ya se ha podido asociar ese cambio a la enfermedad y entonces está clarísimo, pero hay muchos cambios que no sabes si van a tener repercusión o van a dar algún tipo de enfermedad. Pero encontrarlos ahora ya es muy fácil. O sea, la tecnología ha evolucionado de tal manera que se puede secuenciar el genoma de una persona con relativa facilidad y coste barato, en realidad. Para lo que costaba antes, claro. mm, Lo que ahora es complicado es lo de editarlo. En el laboratorio muy fácil. El problema es editarlo ya en una persona. En el laboratorio ahora con las técnicas de edición que han salido también, que ha sido una revolución biotecnológica sin parangón o poquitos, uno de esos hitos no que ha ocurrido importantes para que evolucionemos en el campo de la ciencia. Y claro. sobre todo enfocado, por ejemplo, en nuestro caso, a la biomedicina, ¿no? Porque no solo ha servido para nuestro campo, también ha servido para muchos otros campos de trabajo. Mm. Ahora, en otro bloque hablaremos más profundamente del tema de la edición, pero para cerrar este Vale. primer bloque, con todo lo que estamos hablando, con todo lo que se está avanzando, ¿hay expectativas de que cualquier enfermedad genética sea curable de aquí a unos años, o eso es un deseo inalcanzable? De aquí a unos años, no creo, de pocos años no, no. Pero la base que tenemos es muy buena para poder darle una solución a muchísimas enfermedades genéticas. O sea, y además es que esto cambia cada año. Luego, si quieres, cuando nos metamos en la edición, pues te puedo poner una serie de ejemplos que, que, que van encaminados a incluso no curar una, a poder curar varias a la vez. O sea, que la edición genética abre una puerta muy grande, que luego trataremos cuáles son los beneficios y cuáles son los Ujú, inconvenientes, que obviamente los hay y por eso no están ya en funcionamiento total, ¿vale? O sea que claro. sí, hay todavía eh, problemas que superar. Vamos a hablar incluso en ese último bloque de ética y moral, que bueno, que también parece que entra por aquí Totalmente. en este tipo de cuestiones, que no solo es ciencia y tecnología. Y Mm. para pasar al siguiente bloque de las enfermedades invisibles, esas enfermedades raras, está el tema de la ataxia de Friedrich, que es una Mm. enfermedad rara que en España, no sé cuánta gente la tiene en España, pero muy, muy poquito, incluso en televisión ha salido últimamente gente con este Sí, tipo de sí, además enfermedades de verla, sí. y que Mm. tiene unos costes bastante, bastante altos para solucionarlo. ¿Qué nos podrías decir de esta enfermedad? Pues mira, la ataxia de Friedrich, lo primero es definir un poco lo que es la ataxia. Ataxia literalmente significa confusión, irregularidad, ¿vale? Y ya desde Hipócrates lo utilizaba, o este término apareció, ¿no? Lo que pasa es que no se utilizaba como un término como si fuera una enfermedad, como se puede utilizar ahora, ¿no? Ya pues prácticamente en el siglo XIX es cuando ataxia, en vez de ser una enfermedad, que tratarse como una enfermedad todavía, ya era un término y era un término de verdad neurológico, ¿no? Y lo que viene a significar es un problema en el movimiento, ¿no? Una incoordinación. Hay un problema en los pacientes, un problema afecta a las extremidades sobre todo inferiores, luego las superiores, y entonces tiene una descoordinación del movimiento. Y es todo porque viene por una afectación cerebelosa, que es la estructura del cerebro
que trabaja o que es responsable de la coordinación, básicamente. Entonces, al final se agrupan estas enfermedades que son ataxias, ¿vale? Porque tienen este síntoma neurológico principalmente. Pero dentro de las ataxias hay muchísimas ataxias, ¿vale? Nosotros nos hemos centrado, trabajamos en alguna ataxia porque entre ellas, sobre todo la de Friedreich, que yo llevo trabajando toda la vida, pero básicamente trabajamos en varias porque una de las cosas que las caracteriza es este tipo de mutación que te decía antes, que es una repetición que está insertada en el genoma y que es la responsable de que aparezca esta enfermedad. Y entonces hay varias ataxias que tienen este tipo de mutación que se llaman mutaciones dinámicas. Dinámicas porque van cambiando a lo largo de las generaciones. El problema que tienen es que son muy inestables dentro del genoma y entonces a medida que van apareciendo, o sea, que pasan de generación a generación, va incrementando ese número de repeticiones y eso hace que se agrave la enfermedad y que aparezca antes, ¿no? ¿Vale? Es el fenómeno de anticipación que se llama. Cada generación la enfermedad aparece un poquito antes, ¿vale? Y a lo mejor, bueno, y muy probablemente más grave, o sea, debuta antes y con mayor gravedad. Entonces, nosotros nos centramos en ataxia de Friedreich, una enfermedad pediátrica, ¿vale? Sí que es verdad que hay muchas veces que aparece un poco más tarde, ¿no? Cuando la persona ya está en adolescencia o ya es adulta. O sea, hay casos de que aparece más tarde, pero normalmente es pediátrica. Y como te decía antes, la variabilidad es enorme. O sea, porque no solo tiene un problema neurológico, también tiene es sindrómica, es decir, aparecen problemas en otros órganos. Entonces tiene una afectación también muy grave en el corazón, que normalmente pues, suele ser la causa principal de mortalidad de estos pacientes. Pero hay algunos que no la desarrollan, es verdad, que hay algunos, un porcentaje que no la desarrolla. Pero hay otros que, por ejemplo, con 5 años ya tienen una cardiopatía, una hipertrofia cardíaca muy grande. Entonces, esa variabilidad es la que te hablaba antes, ¿no? Que tenemos que intentar entender por qué con una mutación que está muy clara cuál es, tenemos esa gran variabilidad, ¿no? Entonces hay algo más ahí que todavía tenemos que llegar a entender. Y los pacientes, pues el problema es, sí, además ya gracias a la difusión que se ha hecho por los medios de comunicación, pues como veis, pues la mayoría de ellos en poco tiempo terminan en una silla de ruedas porque su movilidad pues se ve muy reducida y aparte también tienen problemas de escoliosis, también un porcentaje de pacientes, diabetes, o sea, tenemos un problemas patológicos no solo neurológicos, ¿no? Sino también, también por el resto de órganos. Y nosotros llevamos eso 20, pues, bueno, 20, ya has dicho 20, no, yo ya le he perdido la cuenta, debe ser entre 25 o 30 años trabajando en esto e intentando, pues nosotros somos un grupo de investigación básica, o sea que, es decir, intentamos entender qué es lo que ocurre en las células porque si encontramos cuál es el problema, es como esto si fuera un coche. Es decir, si yo sé qué le pasa a mi coche, por qué no me funciona, podré llevarlo al mecánico y el mecánico, una persona que sea especialista en esto, me lo podrá arreglar. Entonces, esta es nuestra función principal. Es decir, nosotros intentamos entender qué está ocurriendo, qué es lo que pasa cuando falla esta proteína que trabaja en la célula, que está mucho en niveles mucho más bajos, y entonces qué es lo que falla. Y una vez no sepamos o sabemos, porque ya se saben muchas cosas, qué es lo que está fallando, lo trasladamos o sea, intentamos hacer una investigación más translacional que llega al paciente. Es decir, pues ahora vamos a buscar o fármacos o distintas aproximaciones terapéuticas que pueda llevar o que pueda llegar en un momento dado al paciente, ¿no? Ese es básicamente lo que nuestro trabajo, ¿no? Y Ok. estamos en eso. Por lo que yo he visto, esta chica que salía en televisión, ella decía que la cura estaba ya como disponible, pero que costaba creo que era 1 millón o 2 millones de euros o algo así. ¿Eso es así? A ver,
Sí que es verdad que hay un investigador. Nosotros tenemos mucha relación con los pacientes. En raras nos conocemos, y más en España, por ejemplo, todos los que estamos investigando esta enfermedad nos conocemos perfectamente, porque además mínimo todos los años vamos a la asociación y hay una reunión, unas jornadas en las que estamos con los pacientes y les contamos qué estamos haciendo cada uno de los grupos. Entonces, Qué bueno. sí que sé quién es el investigador de lo que se refiere. Y es verdad, él está haciendo una terapia génica, ¿vale? Yo, a día de hoy, que sepa, no, o sea, no hay cura todavía. Él está montando una terapia génica, es decir, está intentando introducir el gen en las células de los pacientes. Eh, pero eso todavía, eso ya hay otros grupos también en el extranjero que están en ello, o sea que se ha intentado alguna vez, pero por ahora no se ha conseguido. Y tiene todavía el gen, o sea, lo han intentado introducir, pero no, o sea, él dio los últimos resultados, lo ha hecho en ratones y ahora estaba intentando a meterse pues estará, no sé si es fase 1 de ensayo clínico o no sé si habrá llegado a fase 2, no lo sé, ¿vale? Ujú. O sea, que está todavía en la fase de saber si es seguro o no es seguro el tratamiento. Lo que necesitan es financiación, que es lo que ella comenta. Lo que sí que es verdad es que ahora, ya hace muy poquito, se ha aprobado por fin. Bueno, ya se había aprobado un medicamento por la FDA. Aquí se ha aprobado definitivamente, se aprobó por la EMA aquí en Europa. El primer medicamento para uso para esta enfermedad, para la ataxia de Friedreich. El problema es que hasta hacer nada no se habían puesto de acuerdo la empresa que lo vendía y el Ministerio de Sanidad para acordar un precio para poder empezar a darlo. El problema era que no sé en qué acuerdo habrán llegado, pero sé que han llegado a un acuerdo y entonces ya va a estar disponible por fin para los pacientes, que eso es una súper buena noticia. Y aunque no es un fármaco que cura, sí que es verdad que es un fármaco que pues, ha tenido unos resultados en pacientes de por lo menos estabilizarlos, que ya eso, pues, esta enfermedad es neurodegenerativa, entonces cuanto antes estabilices a una persona y no adelante más, muchísimo mejor, obviamente. ¿Vale? He comentado algo que me ha parecido muy curioso. Como hay poca gente con estas enfermedades raras, que hacéis como reuniones a nivel nacional para informar de los avances que estáis haciendo, que me parece muy, muy bueno eso. ¿Cómo cambia para los investigadores conocer realmente para quién estáis trabajando, ¿no? Para esos enfermos. Mira, la diferencia entre la gente que trabaja en raras con respecto a divulgación, a interactuar con los pacientes con una enfermedad común o prevalente, yo creo que es total, porque nosotros siempre lo decimos, el paciente de enfermedades raras es totalmente distinto al de una enfermedad prevalente. Primero porque, bueno, y eso no lo hemos comentado, pero sí que seguro que lo has oído o lo ha oído la gente. El, el paciente de enfermedades raras, el problema es que como muchas veces esa enfermedad es que el médico que le tiene que ver igual no se ha encontrado nunca con esa enfermedad en toda su carrera, tiene muchos problemas para poder diagnosticar. Entonces, se pueden pasar años, pero hasta 10 años, para simplemente conseguir un nombre y un apellido de su enfermedad. Y eso ya les da hasta tranquilidad y muchas veces se queda en eso, porque no hay ni investigación y mucho menos cura detrás de eso. Entonces, es un paciente que lo da todo y obviamente sí, estaría encantado que fuera para él mismo, pero yo creo que van pensando ya en lo que viene detrás, porque cuando llegan y se encuentran que ni siquiera hay gente que esté investigando su enfermedad, pues son realistas, ¿sabes? Desgraciadamente. Entonces, es un paciente completamente distinto. Se vuelcan, lo dan todo, esa capacidad de resurgir de las cenizas eh,
es inspiradora en realidad, o sea, es lo que te mueve porque cuando los conoces dices, madre mía, o sea, no voy a abrir nunca más la boca ni a quejarme nunca más de nada, ¿sabes? Porque esto es de verdad lo que importa y lo demás son todo tonterías y cosas superficiales que no nos llevan a ningún sitio y que nos creemos que son importantes, pero no lo son. Entonces, nosotros tenemos comunicación continua porque además es que muchas veces te buscan para que les cuentes y entonces pues a nivel nacional, en mi caso, pues trabajo con FEDAES, que es la Asociación Española de Ataxias, ¿no? Pero tienen sedes en comunidades, entonces, por ejemplo, también pues una vez al año voy allí a FEDAES, que es donde nos reunimos todos y así nos conocemos por si tenemos que colaborar o hacer cosas así, porque esa es la idea que ellos, los pacientes, tienen. Pero luego tú, en tu comunidad, pues yo tengo mucha relación con la asociación de aquí yo vivo en Valencia, pues de aquí de Valencia. Y entonces, a lo mejor hacemos 3, 4 cosas a lo largo del año o lo que me pidan. ¿Sabes? Pues el Día de las Ataxias, aquí hacemos un congreso que se llama Terreta, que intentamos dar visibilidad cada año a un grupo de enfermedades raras. Entonces hablamos con las asociaciones, las traemos. Nosotros tenemos muchísima relación, los metemos en los proyectos de investigación, o sea, es continuo, porque al final muchas veces, bueno, muchas veces no, los que mejor conocen la enfermedad es que son ellos. Entonces, cualquier cosa que tú necesites saber sobre la enfermedad, tú tienes que preguntar a ellos. Y es una interacción continua y que nosotros trasladamos y ellos nos trasladan información y para intentar todos seguir en una misma dirección. Pero sí es una relación muy distinta. Yo conozco muchísima gente de investigación y hay gente que trabaja en enfermedades y no han visto a un enfermo nunca. Me refiero desde el campo de la básica, porque obviamente el clínico, claro que los ve, ¿sabes? Pero desde la básica, nosotros desde que empiezan en el laboratorio a hacer la tesis doctoral, en cuanto puedo me los llevo y les obligo a que vengan a todas ese tipo de reuniones, porque es que así son conscientes de por qué y para qué están trabajando. Qué bueno, Y ya está. qué bueno. Pues Mm, sí, muy inspirador también, supongo, de conocer directamente para qué estás Totalmente. trabajando, lo que estás haciendo. Mm. Algo Ujú. que mucha gente creo que piensa es que cuando se investiga para una enfermedad rara, se investiga o se invierte mucho dinero para un grupo muy reducido de personas y está, pues, bueno, pues como hay muy pocas personas, pues el dinero que hay, pues se dedica mejor para algo que sirva para más personas, como ese pensamiento. ¿Hasta qué punto es verdad o no de que todo el tiempo y el dinero que se invierte en curar una enfermedad rara pueda servir no solo para esa enfermedad rara, sino que se puedan descubrir otras cosas que ayuden, pues, a más gente, a otro tipo de enfermedades que no sean a lo mejor raras? Totalmente. O sea, el estudiar enfermedades raras ha abierto muchas puertas para enfermedades prevalentes. O sea, que no es una investigación bueno, desde luego no es una investigación que sea como solo para 2 o 3 personas y aunque lo fuera, ¿y qué? ¿Vale? Porque cuando a uno le toca hacer esas 2 o 3 personas, obviamente tiene todo su derecho a tener una respuesta. Pero es que, de verdad que la investigación en enfermedades raras muchas veces, por lo que te decía, son enfermedades genéticas que son a lo mejor más fácil por el entorno de estudiar, porque te puedes centrar mucho más en un gen, en una reacción o en una ruta molecular y entonces puedes estudiarla de una manera como mucho más limpia, ¿no? Y que luego eso lo vas a trasladar. O sea, por ejemplo, las estaminas que se utilizan para, es que no sé si me voy a equivocar, pero eh, ah, perdón, estatinas que se utilizan para mm, colesterol, problemas con el colesterol, en realidad todo eso surge de una investigación en una enfermedad rara, ¿vale?
Entonces, y ahora se utilizan a nivel mundial continuamente. Entonces, como eso, muchas otras cosas, incluso Parkinson, que son enfermedades muy prevalentes, pues la parte de raras que tiene algunas familiares que son de edad muy temprana, o todas esas que se clasifican como raras, ¿vale? Pues han servido para llegar a mucha más gente que tiene otras enfermedades comunes, ¿no? O sea que, en ese sentido, no es cierto que no se pueda utilizar porque solo va a llegar a 2 o 3 personas, ¿sabes? Me parece un mensaje importante, un mito a quitar, digamos. Para Ah, cerrar sí. este bloque, ¿hay algún otro mito que tú consideres que es importante desmontar? Algo que se piense de las enfermedades raras, que sea como muy común pensarlo, pero que realmente no sea así. Pues Pues yo creo que sobre todo lo de pensar que afecta a muy poquita gente, porque si empezamos a sumar, Mm, el número es abrumador. Entonces, eh, yo entiendo que se dé más dinero o se investigue mucho más, bueno, se investiga mucho más porque se da mucho más dinero a oncología o lo que sea, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay muchas veces que como detrás están las farmacéuticas, incluso se dan tratamientos o se pagan tratamientos que al final lo que van a alargar la vida del paciente es un día o dos, pero como está la farmacéutica detrás que quiere meter eso como sea muchas veces, se gasta muchísimo dinero que fríamente pues a lo mejor se podría invertir en otras cosas. Desde el medicamento que te acabo de decir, que ha sido largo y tortuoso, que se lo acaben dando a los enfermos de ataxia de Friedrich. Entonces, muchas veces hay cosas muy injustas que no tendrían que ser así, ¿no? Es decir, pues si sumamos el número de gente que tiene enfermedades raras, pues igual supera muchas veces muchas enfermedades que son más prevalentes. Entonces, pues equilibrar un poquito la balanza, ¿no? Que pueda llegar un poco para todos. muy bien. Pues para pasar al siguiente bloque, al de CRISPR, que creo que es como una de las mayores revoluciones, ¿no? A nivel de genética de los Sí. últimos años. Si se lo tuvieras que explicar a un niño para que lo podamos entender fácilmente, ¿qué es eso? A ver, tiene que ser muy sencillo, lo primero es entender que toda la información que nosotros o que necesitan nuestras células para funcionar está contenido en un material que es el material genético, que es el ADN. Bueno, pues lo que hace CRISPR es poder lo que se llama editarlo, es decir, puedo jugar como si fuera una manualidad. Puedo cortar y pegar lo que a mí me apetezca. Es decir, si hay algo que esté mal, pues lo que te decíamos, yo voy leyendo, ¿no?, esas letras y encuentro una que no es la correcta, que tiene una falta de ortografía, y entonces Ujú. lo que hago es corto con mis tijeras, la quito y puedo poner la correcta, ¿vale? Entonces puedo borrar y puedo escribir otra vez. Y entonces así dejo esa lectura totalmente corregida y no tiene ninguna falta de ortografía, y por lo tanto todo lo que conlleva esa falta de ortografía lo eliminaría, básicamente. Entonces es Mm, es una herramienta para editar de eso, corta, pega, borra, eh, hacer lo que quieras con el ADN, mm. ¿vale? Pero, para entenderlo incluso un poco mejor, porque todavía no sé muy bien qué es. Es decir, ¿es un programa en el ordenador? ¿Es una máquina que está No, no, haciendo no, algo no, físicamente? no, no. ¿Qué Mira, es? vale, te lo cuento de dónde surge. El sistema CRISPR en realidad es un sistema que se describió en bacterias y arqueobacterias, ¿vale? Es un sistema de defensa, como una especie de inmunidad de las bacterias, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen las bacterias es que cuando, por ejemplo, un bacteriófago, que es un virus específico para las bacterias, ¿no?, que ataca a las bacterias,
cuando el bacteriófago llega a las bacterias, lo que hace es introducir su material genético, lo mismo, su ADN, ¿no? Lo mete dentro de las bacterias. Pues las bacterias lo que hacen es lo procesan, lo cortan, lo insertan en su ADN y en un momento dado, cuando hay es como si fuera esa inmunidad de memoria. Entonces, cuando tienen otra vez, si consiguen sobrevivir, cuando tienen otra vez un ataque de ese bacteriófago, ¿vale? Como llevan ahí en su ADN las instrucciones para luchar contra ese bacteriófago, lo que hacen es procesan eso, que lo convierten como una maquinaria que está formada por proteínas y por otro ARN, que es otro ácido nucleico, ¿vale? Pero es todo material celular, es decir, es todo orgánico, no es que sea un programa de ordenador ni nada de eso. Eso ocurre en las células, es decir, eso ocurre en los seres vivos. En este caso, en las bacterias, ¿vale? Y con eso luchan contra ese contra ese virus y lo eliminan. Entonces, ese es como su sistema inmunitario, que no tienen sistema inmunitario las bacterias, obviamente, pero es lo más parecido que tiene a nuestro sistema inmunitario. Pues eso lo que se hizo fue trasladarlo o utilizar ese sistema CRISPR, que está formado por lo que te digo, por una proteína que se llama Cas y por un ácido nucleico, ¿vale? Lo que hicieron fue adaptarlo a, eh, am, a poder trabajar en mamíferos. Y entonces nosotros lo que hacemos es introducir esa unidad funcional que está formada por esa proteína y ese ácido nucleico dentro de las células para que puedan trabajar y puedan editar. Entonces, ¿en qué consiste el sistema CRISPR? Pues lo que te digo, una es una proteína, que es una nucleasa que se llama, que tiene la capacidad de cortar el ADN, ese material genético que tenemos nosotros en nuestras células, ¿vale? El que lleva las instrucciones. Esta proteína es la que es capaz de cortar, que es la Cas. Normalmente se utiliza la Cas9, ¿vale? Aunque ha salido muchas Cas nuevas. Entonces, esta es la que va a cortar las tijeras. Y luego, lo que tenemos que conseguir es que estas tijeras corten en el sitio que nosotros queremos, porque el ADN es enorme, ¿vale? Entonces, ¿quién va a dirigir a esa proteína al sitio donde nosotros queremos cortar? Esa otra parte del sistema que te decía, que es el ácido nucleico, que es un ARN, ¿vale? Y lo que va a hacer es, el ARN es otro ácido nucleico muy parecido al ADN, ¿vale? Fíjate que solo se van una letra, ADN o ARN, ¿vale? Pues el ARNS lleva una secuencia con letritas igual, ¿de acuerdo? Que lo que va a hacer es buscar en todo el ADN las que se parezcan. Tú ya has preparado esa secuencia para buscar la que tú quieres editar, es decir, el sitio donde tú quieres específicamente que corte. Entonces, ese ARN va a dirigir a las tijeras hasta el sitio donde tú quieres llevarlo y donde quieres cortar, quieres pegar, quieres borrar o lo que quieras hacer, es decir, editarlo, ¿vale? Como cuando se coge un libro que te lo han pasado o un texto y quieres editarlo y corregirlo. Lo que está mal lo quitas, lo que está bien lo pones. Entonces, de esa manera, utilizando un sistema que era de bacterias, ¿vale? Se ha conseguido trasladarlo a mamíferos y poder trabajar y editar, ¿vale? Pero bueno, ese fue el premio Nobel de 2020 que les dieron a dos investigadoras, ¿vale? Que lo que hicieron es coger y trasladarlo, o sea, ver las posibilidades que tenía para aplicar en el campo de la biotecnología, desde la biomedicina hasta agricultura, a todo lo que quieras, producción de fármacos. O sea, el campo es inmenso, porque tú estás trabajando en el principio de la cadena, ¿no? De lo que es el ADN. Y a partir de ahí das órdenes, dejas unas órdenes ahí puestas que se irán pues traduciendo y llevando a cabo por organismos vivos. Entonces, Y este,
O sea, es un tema complejo, está muy bien explicado, muy bien detallado, Sí. pero se me ocurre que si esto funciona siempre, es decir, como estamos haciendo unas mezclas, pues, con elementos, con incluso esto de un ser vivo y demás, ¿esto funciona siempre? O sea, tú le dices: "Pues quiero editar esto", y te lo edita, o puede que o hay que hacer prueba y error, y hay veces que te funciona y veces que no. Sí. Cuando tú quieres empezar, o sea, aquí la cuestión es, que donde tú quieras editar se pueda editar correctamente. Entonces, tiene que haber una serie de características que para eso sí que, por ejemplo, pues hay programas informáticos, ¿no? Y entonces tú le metes el trozo de secuencia que tú quieres editar y entonces los programas lo que hacen es buscarte ese ARN se llama ARN guía porque es el que guía a la nucleasa a la que corta las tijeras hasta el sitio donde tú quieres. Entonces, el poder diseñar esa guía correctamente, ¿vale? En eso sí que hay un montón de programas que actualmente te ayudan a intentar encontrar la que in silico, es decir, con el ordenador, te funciona mejor. Pero luego tienes que testarla in vivo, porque no es lo mismo. Muchas cosas en el papel funcionan fenomenal y luego in vivo se pierden, ¿vale? Entonces, pero vamos, que te aseguro que funciona. Y esa ha sido la gracia también. O sea, es barata, es una tecnología barata, que funciona. Entonces, claro, los laboratorios, pues, se han tirado a utilizarla. O sea, está implantada a nivel mundial completamente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es diseñamos distintas guías y las testamos, que se dice, en in vivo, para ver si porque puede ser que alguna corte mejor que otra, ¿vale? Y al final nosotros buscamos un porcentaje de edición, es decir, no vas a tener una edición al 100% muchas veces, entonces tienes que buscar aquella que ha editado mejor y que funciona mucho mejor. Entonces, dentro de todas las que nosotros podamos planificar, eh, se prueban y la que mejor te vaya es con la que te quedas, ¿vale? Y que consiga la edición que estás buscando, claro, ¿vale? Y ya a partir de ahí, pues ya se empieza a trabajar para intentar trasladarlo hasta el final, ¿no? Hasta la clínica. ¿Ese proceso de la edición lo veis en tiempo real o lo que hacéis es comprobar que se ha No. hecho correctamente? No, en tiempo real no se puede ver. No, el ADN no, bueno, se puede ver, pero no con técnicas y no se vería la edición. No, tenemos que, nosotros lo que hacemos es lo introducimos todo el sistema CRISPR, lo introducimos dentro de las células, que eso ya es un proceso que tiene que ser lo más eficiente posible para que dentro de la población de células que tú tengas, pues volvemos a lo mismo, seguramente el 100%, ni con una transfección que es introducirlo, puede que sea totalmente correcta, pero que sea una buena, ¿no? Que puedas conseguir que la gran mayoría de tus células introducen la unidad funcional, es decir, la Cas9, que es las tijeras, y las guías, que son las que llevarán las tijeras al ADN. Y una vez lo tengas, entonces se deja un tiempo crecer y a que se haga, la edición y, pues, a lo mejor nosotros, pues, depende de qué tipo celular estemos utilizando, le tienes que dejar más tiempo o menos tiempo para tener más cantidad de células, o sea, tienen que reproducirse y entonces cuando ya tienes una buena cantidad de células, pues, lo testas. Entonces, hay técnicas para trabajar el DNA y amplificarlo. Bueno, eso sí que, por ejemplo, la PCR, que se puso tan famosa con el COVID, pues en realidad lo que tú estás amplificando es ese ADN. En el COVID amplificábamos el ADN del virus para saber si estaba ahí o no estaba ahí. En este caso, nosotros amplificamos el ADN de nuestras células para saber si tenemos la edición o no la tenemos. Lo programamos para poder verlo. Qué bueno. Ya, la última pregunta de este bloque. Todo esto que me estás contando, dentro de un laboratorio con, bueno, pues tenéis todo ahí controlado y demás, ¿qué diferencia hay entre eso y ahora hacerlo en una persona? A ver, el CRISPR, que en realidad, la primera vez que se editó un DNA de mamíferos, fue en 2012. Pues, en el año
a ver, creo que fue en el, bueno, ya hay no un ensayo clínico, ya hay un medicamento aprobado completamente utilizando CRISPR, ¿vale? Sí que es verdad que es para la beta-talasemia y para la anemia falciforme. Son enfermedades de la sangre, ¿vale? Que no es la misma, no es el mismo problema, pero sí que muy parecido, que es en la formación de la hemoglobina, ¿vale? Entonces, este medicamento ya se puede dar a los pacientes. Otra cosa es lo que hablaremos del coste y todo, ¿vale? Pero funciona. Y sí, además los datos son muy buenos, ha funcionado todos los ensayos clínicos que se hicieron, pues un montón de pacientes. Creo que tengo por ahí los datos de 45 pacientes de anemia falciforme y 54 pacientes de beta-talasemia, o sea que era una buena población. Y la verdad es que se curaron la gran mayoría. O sea que es un medicamento que se aprobó y que ya está en marcha. Así que ya tenemos el primer medicamento aprobado basado en CRISPR. ¿Cuál es la diferencia? En realidad, el sistema CRISPR no se introduce dentro del cuerpo como tal. Lo que se hace, como es una enfermedad de la sangre, lo que se hace es ex vivo, que se llama. Es decir, lo que se hace es se saca las células se extraen del donante, de la parte del paciente, se trabajan en el laboratorio, ¿vale? Y entonces ya confirmada la edición y todo, se vuelven a introducir en el paciente. Eso no puede servir para todo el tipo de células, o sea, para todo tipo de enfermedades, ¿vale? El problema ahora del CRISPR no es que no funcione. El problema es cómo hacemos llegar esa maquinaria a los tejidos donde tienes que llevarla, ¿vale? Es lo que se llama el delivery. Ahora el problema principal está en eso. O sea, los próximos años, el que este sistema pueda llegar a más o menos enfermedades va a ser la diferencia entre que se consiga avanzar en cómo llevar las cosas hasta esos tejidos, ¿vale? Que en que funcione la técnica, porque la técnica funciona. Lo único que hay que confirmar es que no solo estás editando lo que tú quieres, que no edites otra parte del genoma que no te des cuenta. O sea, eso hay que confirmarlo, hay que estudiarlo, hay que tratarlo, todo. Pero sobre todo el principal problema es, me lo tengo que llevar por ejemplo, en el caso de la ataxia de Friedreich, me lo tendría que llevar al cerebelo. ¿Cómo lo llevo hasta el cerebelo? Ese es el principal problema. O sea, eh, eh, hasta ahora, todas las enfermedades neurológicas han sido muy complicadas o han tenido muy pocos tratamientos porque llevar las cosas hasta el tejido nervioso era muy complicado, porque ya de por sí, de forma natural, tenemos una barrera que impide o que protege al cerebro de que entren, pues, infecciones o bacterias o lo que sea, ¿vale? Esa barrera es la que también impide que muchos medicamentos puedan llegar al sistema nervioso. Entonces, nuestro caso, todo el sistema nervioso pues sigue siendo ese mundo por descubrir para poder llevar las cosas hasta allí. Entonces, hay ensayos clínicos muy avanzados también en CRISPR, en otras enfermedades, por ejemplo, en una enfermedad que también tiene parte neurológica, que es la amiloidosis hereditaria de transthyretina. En realidad, en este caso se ha podido actuar porque lo mandan al hígado y porque es ahí donde está el problema. Lo que pasa que al final se forman unos depósitos que al final dan unos problemas neurológicos, pero el problema está en el hígado. Entonces, el hígado es una forma muy fácil de llegar, porque toda la sangre pasa por el hígado y el hígado retiene mucho y limpia, ¿no? Es la típica imagen de limpieza del hígado. Pues entonces el sistema CRISPR ha llegado muy fácilmente ahí, ¿vale? Pero no es tan fácil para otros tejidos. Entonces, ¿dónde van a haber más soluciones más rápidamente?
en la sangre, enfermedades de la sangre, enfermedades que tengan que ver con el hígado, ¿vale? Todas esas van a ser las primeras, o han sido las primeras, y van a seguir saliendo utilizando este sistema de edición. Otras enfermedades, pues vamos a tener que esperar un poco más, ¿vale? No porque no funcione el sistema, sino porque no sabemos todavía cómo llevarlo. Eh, pues Y nada. bueno, son problemas que los que estamos tan alejados de ese mundo ni nos imaginábamos y bueno, pues viene bien comentarlo, porque eso, teniendo soluciones, pero ahora las soluciones hay que llevarlas a su sitio correcto, ¿no? A su sitio correcto, sí, sobre todo a su sitio correcto, porque muchas veces es que eso pasa, por ejemplo, con la edición con la edición genética, con la terapia génica. La terapia génica al final es básicamente es trabajando con un virus no entendemos virus, o sea, un virus, pero que no sea patológico, ¿no? Se le quita todo lo que se le tiene que quitar, ¿no? Pero trabajando con el virus, que es el que va a integrar o el que va a poder entrar a los tejidos, introduces material genético que tú quieres. En este caso, pues por ejemplo, si hay un gen que funciona mal, me metes el gen que funciona bien, que está correcto, ¿no? Y entonces esperas que ese virus es ese delivery que te va a llevar, ¿no? El que te va a llevar hasta donde tú quieres las cosas. Pero es que no funciona tan bien como para algunos tejidos, volvemos otra vez, al hígado, fenomenal, van a llegar estupendamente. Al sistema nervioso, pues consiguen llegar a algo, pero en cantidades que por eso las terapias génicas todavía tienen muchas dificultades, a pesar de que llevan muchísimo tiempo, pues igual 30, 40 años ya, que se habla de la terapia génica, pero que no ha tenido ese resultado tan bueno como se esperaba al principio, porque el problema ha sido llevarlo muchas veces, ¿vale? Eh, entonces ahora pues se está trabajando muchísimo en otras formas que no sean virus, que sean, por ejemplo, son las nanopartículas lipídicas. Se tiene mucha esperanza porque, por ejemplo, este último ensayo clínico que te he dicho, trabajan en eso, con nanopartículas lipídicas que han funcionado súper bien. Se puede meter dentro de las nanopartículas este sistema CRISPR, sí que cabe. Claro, porque luego esto al final tiene un límite físico en el que tú puedes meter cosas. Entonces, eso pasa con la terapia génica también. Los virus también tienen un límite, es decir, no puedo meter todo lo que quiera. Entonces, tengo que ser capaz de encontrar un medio de transporte bueno, bonito y barato, ¿no? O sea, quiero que sea capaz de llevar lo que yo quiero, donde yo quiero y cuando yo quiero. Y luego que desaparezca para que no vaya haciendo más cosas malas, ¿no? Ya que me haga lo justo y fuera. Entonces, eso en realidad es lo que falta en algunos casos por llegar. En otros, como te digo, o sea, ya hay medicamentos basados en CRISPR y ensayos en CRISPR ahora mismo, ensayos clínicos, pues habrán unos 70, 80 por todo el mundo. O sea, que ha llegado y está aquí y está para quedarse, ¿sabes? Pero por ahora hay no va a llegar a todas las enfermedades por igual, desgraciadamente, ¿sabes? Pues pasando al último bloque, que estamos hablando también un poco de esto, del futuro de la genética y demás, mucha gente le puede venir a la mente, pues que estamos como diseñando humanos, ¿no? Incluso a este tipo de cosas se habla de hacerla antes de nacer, y por si tiene alguna enfermedad que antes de los padres, ¿no? Los padres tienen alguna enfermedad y antes de nacer el niño se le puede quitar la enfermedad al niño. Son cosas que despiertan interés y que despiertan preguntas a nivel ético y moral. No sé tú qué opinas de todo este tipo de cosas, que deberíamos avanzar, que debemos poner algún límite. Hombre, sí, seguro, sí. De todas maneras, lo que estás diciendo, eso está permitido cuando los padres son portadores de una enfermedad genética grave. El estudio preimplantacional está permitido. Es decir, yo puedo hacer una selección de embriones para evitar aquel embrión que estoy seguro que va a producir esa enfermedad. Pero eso no significa que yo voy a testar
todo, me voy a hacer yo un ensayo, o sea, no, esto es, yo sé que tengo unos antecedentes clínicos en el que en mi familia hay este tipo de enfermedad, es una enfermedad grave, y entonces yo puedo hacer un estudio genético dentro de la sanidad, y entonces me harán un estudio genético, y entonces si quiero tener descendencia, pues lo que me harán es un estudio de los embriones y se eliminarán aquellos que se sabe que van a desarrollar la enfermedad, pero no se escoge nada más. O sea, es eso lo que está permitido. Eh, pero obviamente este tipo de tecnología, claro que hay que regularla. No hay que evitarla, ¿vale? Porque nos puede dar muchísimas alegrías, pero sí que hay que regularla. Entonces, perdona, porque los años a mí se me pasan, yo creo que fue pues ahora ya lo menos, a ver si lo tengo por aquí, 4 o 5 años, seguro, sí, ya. En China, un investigador chino, yo no sé si, bueno, la noticia saltó ahí a todos los medios y se estuvo hablando mucho tiempo porque llevaba muy poquito el CRISPR, prácticamente no se había hecho nada en humanos. Los primeros estudios que se habían hecho eran en ojos, pero el ojo es una estructura como muy aislada del resto del cuerpo, y entonces todo lo que se había hecho pues era ya en ese tipo de estructuras, no se había hecho nada más en humanos, ni se había eh, visto nada de seguridad ni nada. Y este investigador lo que hizo fue eh, modificar embriones humanos para, bueno, eran padres que tenían el virus del VIH, y entonces el virus se introduce en las células a través de un receptor de membrana que lo tenemos en la superficie de las células, y entonces lo que hizo fue los embriones modificarlos genéticamente por CRISPR, modificar este receptor en los embriones. Claro, aquello no tenía ningún tipo de sentido. Primero, porque no se sabe si este receptor, bueno, no se sabe, este receptor tiene más funciones, no solo, claro, no está ahí para esperar a que venga el virus del SIDA para introducirlo en las células, está porque hace más cosas. Entonces, que ya lo estés cambiando, no sabes qué repercusión va a tener en estos niños a la larga. Luego, no eran enfermos, es decir, esto era para prevenir una posibilidad de que durante el embarazo, ¿no? Pues integraran el virus. Es decir, ya antes de tener una enfermedad ya le estás modificando genéticamente. Y luego además es que no se sabía ni a nivel de edición nosotros hasta ese momento lo que se había hecho era edición en ratones, y se sabía que había lo que se dice quimeras, es decir, dentro de los embriones, no todas las células, cuando las modificas, por lo que te decía, la edición no es 100% normalmente. Obtienes que dentro de esos embriones, cuando tú los puedes modificar, que ya es en un estadio en el que no es una única célula, sino que son varias células, pues no todas se editan igual. Y entonces ahí tienes, en los ratones es muy típico que tengas lo que se conoce como quimeras, es decir, hay una parte luego del ratón que va a estar editado y otra parte que no va a estar editada. Entonces, eso no se sabía qué es lo que ocurría en humanos. Entonces, la salvajada era, pues ahora que supongo que el gobierno chino, bueno, el investigador fue a la cárcel y todo, o sea que el gobierno chino yo supongo que tendrá que hacer un seguimiento de esos niños, no se sabe nada, no han dicho nada de qué va a hacer, o sea, qué problemas van a tener en el futuro, porque no se sabía en absoluto nada de la maquinaria, cómo funcionaba y cómo podía ser, ni dónde podía actuar. Entonces, todo eso hay que regularlo, obviamente. O sea, éticamente no se puede hacer lo que se quiera. Allí han amenazado con que van a hacer, pues lo que estás diciendo, ¿no? Como el niño a la carta o cualquier cosa de esas. Hoy por hoy no estamos ni preparados para eso ni nada. Entonces, lo que hay que hacer es regularlo cuanto antes para evitar estas situaciones. Y ya está. O sea, que
como todas las técnicas que vayan apareciendo. Como cualquier tecnología o avance, se puede utilizar para el bien o para el mal, o para Por algo que supuesto. no se sabe qué es. ¿Tú entonces estarías de acuerdo que en un futuro, cuando esté más probado y demás, que unos padres puedan elegir, es lo típico que se dice, ¿no? El color de los ojos del niño, la estatura, el no sé qué. ¿Crees que llegaremos a ese punto Yo, y que estarías de acuerdo en que se pudiera hacer o eso ya es pasarse? yo creo que para mí eso es pasarse, personalmente, no sé. Otra cosa es la parte de, bueno, pues si yo sé que tengo clínicamente o tengo antecedentes, lo voy a evitar. Pues sí, ¿por qué no lo vas a poder evitar? ¿Sabes? Porque luego vas a tener que, o sea, luego cuando aparezca la persona y vaya creciendo, obviamente vas a tener que actuar. Entonces, pues sí, pero no creo que sea necesario que lleguemos a ese punto, porque no es vital. Sinceramente, y ya está. Pero pero bueno, poco a poco. Para temas vitales, para temas de curar una enfermedad genética previo al nacimiento, ¿en eso sí estarías de acuerdo y crees que llegaremos en algún momento a poder hacerlo? Yo creo que sí, que el CRISPR está aquí y ha venido para quedarse. Y yo tengo, ya te he dicho que yo soy positiva y cauta también, pero positiva. Es decir, ¿vamos a tener que solucionar una serie de problemas? Sí, sí. Porque, mira, uno de los problemas es la inmunidad que nos pueda generar esta terapia. Es decir, pero eso está pasando también con la terapia génica, con la utilización de virus. Es decir, tú cuando introduces algo externo en tu cuerpo, tu sistema inmunitario, pues tiene como memoria de eso que es externo y entonces cuando vuelve a introducirse puede provocar una respuesta, ¿no? Que ese es el problema, por ejemplo, que puede tener el sistema CRISPR, porque, como te he dicho, esto es un sistema que viene de las bacterias y viene de bacterias que pueden infectar a los humanos. Entonces, si tú has tenido una previa exposición a estas bacterias y luego se te introduce el sistema CRISPR, puedes tener una reacción, ¿vale? Una reacción inmunitaria y que puede desembocar en problemas muy graves o incluso en la muerte. Entonces, lo que hay que hacer es previamente saber si esa persona tiene reacción, puede llevar una reacción frente al sistema CRISPR, pero lo que se está haciendo es que ahora, después de encontrarse el sistema CRISPR en bacterias, se está estudiando muchas más bacterias, muchas más arqueobacterias, y entonces se está viendo que esto está conservado. Entonces, que hay muchas especies que tienen muchas proteínas de estas tipo Cas. Así que lo que podemos hacer es intercambiarla, es decir, la que más se está utilizando en estos momentos ha sido la Cas9, pero hay otros tipos de Cas que además no hemos entrado ahí, pero que no solo editan el genoma, sino que también pueden editar lo que es el ARN, o sea, que el paso intermedio a la proteína, que luego trabajará en la célula. Entonces, se están encontrando muchas Cas distintas y eso puede ser una solución a los problemas de inmunidad. Es decir, si yo tengo una respuesta inmunitaria frente a Cas9, pues a lo mejor puedo utilizar otra Cas distinta y así que haga el mismo trabajo, pero que no me dé ninguna respuesta inmunitaria. O, por ejemplo, los problemas que te estaba diciendo de que tienen que, para este medio de transporte, pues tienen que tener un cierto tamaño porque llega un momento que ahí ya no caben las cosas. Pues están buscando Cas más pequeñas. Entonces, de esa manera podrá entrar en nanopartículas más pequeñas a lo mejor, o otro tipo de nanopartículas que se puedan utilizar en un futuro y que sean más pequeñas y de esa manera a lo mejor pues esa barrera hematoencefálica, que es la que protege al cerebro, vamos a poder cruzarla, ¿vale? Porque puedo pasar o hay muchas formas que se están estudiando tanto para el transporte como para el sistema CRISPR mejorarlo. Es decir, pues encontrar aquellas que seguro que me quiten las ediciones fuera del sitio que tú vas buscando o que sean mucho más seguras. O se sigue, o sea, el que hayamos encontrado el sistema CRISPR-Cas, que el Cas9, que es el que utilizamos,
no ha sido razón para parar aquí. O sea, se están buscando muchísimas más alternativas para poder dar solución a todos los problemas que se van encontrando. Y hay una fuente inagotable ahí, porque vamos, se están encontrando un montón de posibles alternativas con muchas más funciones de las que nosotros nos podíamos imaginar. O sea, que hay un campo abierto también ahí enorme para poder. Entonces, sí, yo apuesto por esto, desde luego. Va a ser, además, es que, no, por ejemplo, hace poco hay un investigador en Estados Unidos que será futuro premio Nobel seguro en breve, eh, que cada, no sé, medio año o año saca alguna novedad basada en el sistema CRISPR, que es, vamos, abrumadora. O sea, es que, y además a un ritmo que es exagerado. Allí sí que tienen financiación de verdad No. y personas súper inteligentes y van a un ritmo que no te da tiempo ni estar actualizada. O sea que, y lo último que ha sacado es una variedad de, porque dentro del sistema CRISPR-Cas ha habido varias variaciones, ¿no? Lo que se llaman editores de bases, que editan una única base, mucho más específicas, mucho más seguros, o lo que se llama el prime editing, que es capaz también de editar de una forma mucho más segura o integrar cosas en el genoma de una forma mucho más segura. Pero este investigador ahora lo que ha hecho es, lo que te comentaba, ya no solo para un tipo de enfermedad, muchísimas enfermedades, este cambio en la letra que estábamos hablando antes, lo que provocan es que la proteína se quede como a mitad de lectura y entonces al final no tiene esa proteína, ¿no? Son lo que se llaman codones de parada. Hay una lectura y entonces vamos leyendo, vamos haciendo la proteína poco a poco, vamos poniéndola como si fueran piezas de Lego. O sea, yo voy leyendo y voy poniendo, es el rojo, ¿vale? Pues pongo el ladrillo rojo, ahora un ladrillo azul, ahora un ladrillo, y van leyendo. Y hay un momento en que una mutación en de una enfermedad, por ejemplo, es un codón de parada que se llama. Y entonces, en vez de seguir leyendo y seguir poniendo piezas de Lego, de repente te dice que tienes que parar. Y entonces cuando se queda la proteína a mitad y ya no puede cumplir su función. Bueno, pues este investigador lo que ha hecho es sacar una solución que lo que hace es saltarse ese codón de parada y seguir leyendo. Y así termina la proteína. Con un núcleo, con un aminoácido menos, o sea, con un ladrillito menos, pero termina la proteína. Y de esta manera la proteína es funcional. Pues esto ocurre es que no te sabría decir el porcentaje, pero puede ser 1/3 de las enfermedades genéticas. Bueno. Entonces, puede ser que sea una solución general que se ha encontrado para aplicar a muchísimas enfermedades, ¿vale? Que tengan ese tipo de mutación y que lo único que ahora falta es comprobar cómo llevarlas a cada uno de los sitios donde de verdad hay que arreglarlo. Es decir, si esa enfermedad es neurológica, pues llevarla a la parte del cerebro o al cerebelo o al nervio periférico, o si es del hígado al hígado, que será mucho más sencillo, si es de riñón, riñón, o sea, llevarla a cada uno de los sitios. Entonces, tecnológicamente creo que vamos avanzando a pasos agigantados y lo que nos falta ahora es eso, trabajar en cómo llevarlo. Entonces, ahí sí que es verdad que muchos laboratorios de química, sobre todo, que antes no interaccionaban en absoluto con laboratorios más de biología o biomedicina, pues ahora están interaccionando muchísimo, porque yo necesito a alguien experto en nanopartículas, que son los de químicas, y yo probaré lo que ellos me vayan haciendo y yo no necesito saber lo que están haciendo ni puedo saberlo, ¿no? Entonces hay una interacción muy fuerte en busca de eso, de cómo voy a poder llegar y qué efectividad voy a tener. Qué bueno, qué bueno. Está muy bien porque, bueno, el futuro no depende solo a lo mejor de un equipo de investigación, sino que el trabajo común entre todos los equipos, pues Totalmente. se ayudan unos a otros y parece un futuro prometedor, ¿no? Parece que vamos para buen camino. A ver si no pasa Sí, es nada verdad. raro entre medio y con todo lo que está pasando y demás. Y muchas veces afecta a la financiación y ese tipo de cosas, ¿no? Se dedica tiempo y dinero a unas cosas que no son buenas y se están quitando de otras que beneficiarían a todo el mundo. Pues sí.
Pues totalmente. antes de terminar y de cerrar, Pilar, tenemos siempre a Foxy, que es la mascota del programa, el zorrito. La tenemos escuchando lo que estamos hablando y va generando unos titulares sobre lo que decimos y yo no lo he leído, lo leo ahora contigo y tú me dices si el titular está correcto, si no está correcto, si estás de acuerdo, si no, matiza lo que quieras. Vale. Pues el primer titular dice, a ver, las farmacéuticas prefieren forrarse alargando la agonía de los enfermos antes de gastar un céntimo en curar de verdad las enfermedades raras. A ver, no, no, eso es un poco exagerado. No, pero sí que es verdad, a ver, es que la farmacéutica es una empresa privada y esto no tenemos que olvidarlo. Y como cualquier empresa privada tiene que tener unos beneficios. Entonces, eh, eh, si la farmacéutica no quiere apostar por las enfermedades raras, que ahora cada vez les interesa más, ¿eh? Pero si no quiere apostar por eso, que tienen todo su derecho a no apostar por eso, el que sí que tiene que apostar por eso es el gobierno. Mm, ¿Entiendes? O sea, ahí es la diferencia. Si las farmacéuticas se apuestan por oncología, apuestan por cardiología, apuestan por la diabetes, ¿vale? Pues hay que enfocarlo, o sea, ¿quién tiene que cubrir las enfermedades raras que no son tan interesantes para las farmacéuticas? Pues el que tiene que ser para las farmacéuticas, o sea, el que tiene que apoyar esa investigación son los gobiernos, es la parte gubernamental, es la parte pública, y ya mm. está. Entonces, no es que sea así como el titular, ese es un poco me parece ahí populista, ¿no? Sí. Pero que básicamente es eso, ellas podrán apoyar lo que quieran, para eso es una empresa privada, y no nos puede gustar más o Ya, menos, ¿vale? Pero el apoyo nuestro tiene que ser por parte gubernamental, es que no hay parte otra. pública. Mm. El siguiente titular dice, CRISPR es la herramienta definitiva para que los padres dejen de jugar a la lotería genética y empiecen a diseñar sus hijos Bueno, perfectos a la carta. pues a ver, podría hacer, pero no la apoyo, la podría hacer. Sí, a ver, eso inevitablemente o se regula bien bueno, esta parte regulada en principio está, pero o se regula de verdad bien para evitarlo o habrá países en los que se permitirá Ya, y entonces uno podrá, con dinero, podrán hacer lo que quiera. O sea, desgraciadamente eso pues es probable que pase, pero también arriesgarte a que pase algo malo por algo que no necesitas, de verdad, ya, ¿sabes? Porque esto es como cuando uno se mete en una operación, aunque sea la operación más sencilla del mundo. Todo el mundo tiene claro que cuando uno se mete en una operación, aunque la hayas repetido 100.000 veces y normalmente no ocurra nada, tienes una posibilidad siempre ahí de que te pueda pasar algo, ¿no? Todo el mundo tiene eso en la cabeza. Pues esto es lo mismo, aunque se diga que es súper segura y se hagan todos los estudios para saber que es súper segura, siempre existe la posibilidad de que haya algún problema. Entonces, que tú puedas tener un problema por algo que no necesitas, pues, pues no sé, pues, y sobre todo cuando no lo tomas, la decisión no la tomas, o sea, no es para ti, es para un ya, hijo que vas a tener. Es decir, ya estás ahí metiéndole un riesgo porque quieres un hijo que sea alto, guapo, estupendo, pues, pues entonces no tiene sentido, la verdad, ¿no? mm. Pues muy bien explicado. Una cosa es arriesgarte por curarle una enfermedad y otra cosa Pues es claro, arriesgarte por ponerle los ojos azules o algo así, ¿no? pues obviamente, y le estás metiendo ya un riesgo que es Ah, innecesario totalmente, ya. ¿no? El siguiente titular dice, el investigador chino que editó Bebés no es un criminal, sino un visionario al que la hipocresía científica ha castigado injustamente. Ya vemos cómo es, o sea, lo que piensa, de cómo lo diriges. Pues, a ver, claro, habrá opiniones de todo. El que esté a favor de que quiere los niños estupendos, pues obviamente pensará en ese titular, es cierto. Yo, cuando me enteré, pues se me salían los ojos de las órbitas, vamos, porque no primero lo que te decía, no tiene sentido. Estás intentando
curar a alguien que no está enfermo. Mm. O sea, es lo mismo que estábamos hablando ahora. Es como si hubiese decidido hacerlo para que en vez de estar en Chile y en vez de tener los ojos rasgados, tuvieran los ojos como los europeos. Perdona, ¿esto es necesario? ¿Sabes? Pues eso, estos niños ya van a estar encadenados bueno, o condenados a ir a revisiones continuas durante toda su vida porque no saben por dónde les va a salir el problema, ¿sabes? Pero les va a salir. Así El que, siguiente titular dice: es un despilfarro inmoral invertir millones en fármacos que solo dan 2 meses de vida mientras las enfermedades raras mueren en el olvido. a ver, así dicho es un poco duro, pero yo esta parte la siento. La siento porque al final obviamente no son mi familia, todos los pacientes con los que yo trato, pero sí que son muchos mis amigos y me parece injusto. Me alegro muchísimo cuando me enteré que por fin habían aceptado el fármaco, pero hasta ahora, como no había ningún fármaco, pues no te metías en eso, pero cuando les denegaron las primeras negociaciones, les denegaron el medicamento, me pareció tan injusto, o sea, que claro, la primera comparación que te sale es pues eso. Hay veces que se pagan fármacos de oncología que valen una animalada, ¿sabes? Y tampoco curan, porque aquí les decían que es que como no cura, ya, pero es que la oncología tampoco cura y nadie se plantea eso. Todo el mundo lo acepta, que me parece estupendo. No es que yo diga que haya que negarlo, pero igual que se acepta ese, por favor, lo que no hay que hacer es olvidarse de esta gente, Muy ¿vale? bien. Que porque sean dueños. Los dos últimos titulares dice así: la edición genética es actualmente una ruleta tan peligrosa que estamos creando quimeras biológicas bajo la excusa de la ciencia. No, no, porque lo que se hace y lo que está aprobado ahora está todo controlado. Ese es el caso que te decía, que no se hizo sin ningún control en absoluto del investigador chino. No, ese sí que no tenía ningún tipo de control y este es donde digo que sí que aparece seguramente, que tampoco lo sabemos porque no se ha dicho nada de los niños, pero muy probablemente pues se pase como ocurre con lo que se conocía hasta el momento, que era en los ratones, que hay quimeras, sí. Pero los medicamentos, o sea, el medicamento que está aprobado y todos los ensayos que están aprobados hasta ahora, se hace todas sus fases clínicas y las primeras fases clínicas son precisamente para seguridad la aproximación terapéutica. Así que en principio no, lo que está aprobado, lo que está, no tienen problemas. Muy bien. Y el último titular dice: la ética científica es un lastre innecesario que impide que la humanidad elimine definitivamente todas las enfermedades antes de nacer. No, por ahora no. Yo no sé si en un futuro eh, podría ser, pero por ahora no. No, primero porque no conocemos cuáles son las causas de todas las enfermedades, entonces ya como tal es falso. O sea, hay muchas enfermedades y muchísimas son raras en las que no se conoce todavía la causa. Entonces, no podríamos curarlas todas porque a no ser que cogiéramos el DNA de una persona que sabemos que ha llegado hasta los 100 años sin ningún tipo de patología y la copiáramos y entonces fuéramos clones. Pero vamos, eso no sería muy divertido, ¿no? Así que Eso me suena a una mejor que no. película, a una Sí. serie. Pues eso, esta parte yo casi que prefiero un poco la lotería que muchas veces es mucho más divertida, ¿no? Tener una variedad a tu alrededor. Pues con esto vamos terminando, Pilar. Y para acabar, ¿algún mensaje que les quieras dar a todos los que nos estén viendo? ¿Algo con lo que se tengan que quedar de todo lo que hemos hablado? ¿Qué les podríamos decir? Pues lo primero es interesarse o cuando la gente oiga un poco más algo de enfermedades raras, pues interesarse, conocerlo, cualquier cosa, por poco que sea,
los pacientes lo agradecen un montón, entonces, pues todo el que tenga la oportunidad, como es tu caso, de dar un poco de visibilidad a este tipo de enfermedades, nos viene fenomenal a todos, tanto a los pacientes, asociaciones, familiares y los investigadores. Obviamente, ellos enseguida que reúnen 4 duros, nos lo hacen llegar para poder aportar su granito de arena. Así que pues hay muchas formas de aportar cada uno lo que quiera. Y, y bueno, y darles a ellos, dentro de ser cautos, pues esa esperanza que no se pierda, ¿no? De que esta nueva tecnología puede ser una de las posibles soluciones. Nosotros trabajamos en esta y trabajamos también en reposicionamiento de fármacos, así que esperemos que alguno de ellos al final dé su fruto y podamos conseguir la cura de, pues, en mi caso, pues, de esta enfermedad, pero de muchas otras enfermedades. Así que vamos a ver si trabajando juntos lo conseguimos. Ojalá. Si alguien quiere profundizar un poquito más, Pilar, ¿tenéis algún sitio donde publiquéis información, en redes sociales? ¿Alguien que quiera profundizar más, dónde lo podría hacer? Pues no tenemos así ningún sitio en especial. Sí que es verdad que en cuanto nos dan pie, pues el grupo es bastante de difusión, pero pues mira, hace poco vino también una chica que se llama Diario Una Científica, que ella también hizo un poco de difusión. En el grupo también tenemos a una persona que se mueve también en redes, se llama Doctor Litos, y también pues va poniendo cosas. Y si no, en la página del Incliva, por ejemplo, nosotros pertenecemos al Incliva y ahí hay formas de donar, de conocernos un poco más como grupo, y están nuestros mails donde la gente nos escribe y nos cuenta y nos pregunta, y intentamos atender todo lo que podemos. Y luego también nosotros pertenecemos al ciber de enfermedades raras, que también la gente se puede meter en el ciber, y dentro del ciber hay muchas áreas, ¿no? Está oncología, está cardiología, está enfermedades raras. Entonces, dentro del ciber, ahí además están haciendo lo que se llaman los cuadernos, para que la gente pueda entender de una forma muy sencilla distintos tipos de enfermedades que van haciendo poco a poco, ¿no? Y cuaderno del paciente creo que se llama. Y entonces pues cada vez se va trabajando en una enfermedad y se van colgando. O sea, ahí también hay muchísima información sobre enfermedades raras y lo que se está haciendo en investigación, que es mi campo, vamos, básicamente, y entonces es donde más conozco. Muy bien, pues buscaré toda esa información, la pondré en la descripción para quien quiera profundizar un poco más, que pueda acceder directamente. Y nada más, Pilar, con eso acabamos. No te vayas, que ahora te comenté una cosita, pero ya con esto Vale. termino. Venga, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.